Un silencio tenso se apoderó de Kiev esta semana. Un silencio roto solo por el murmullo de altos mandos militares británicos que aterrizaban en la capital del vecino occidental de Rusia. ¿Qué buscaban? ¿Qué planes secretos se cocinaban detrás de puertas cerradas? La visita del jefe del Estado Mayor de Defensa británico, Anthony Radakin, y del mariscal del aire, Richard Knighton, no fue un simple saludo. Fue un presagio, una pieza clave en un rompecabezas geopolítico que tiene al Mar Negro en el punto de mira, específicamente Odessa. ¿Era esta una inspección para una nueva base militar? La tensión podía palparse en el aire. La llegada de estas figuras de alto perfil no es un evento aislado. Se enmarca en una estrategia más amplia de la OTAN para aumentar su influencia en la región del Mar Negro, una zona de vital importancia geoestratégica. Odessa, en particular, es un puerto clave que permite el acceso a rutas marítimas cruciales, y su control otorga una ventaja significativa en cualquier conflicto regional o global. Desde una perspectiva militar, la instalación de una base permanente en Odessa proporcionaría una plataforma avanzada para el monitoreo de las actividades navales rusas, la proyección de fuerzas y la logística de apoyo a operaciones futuras. Además, la presencia militar británica en la región podría interpretarse como un intento de disuadir futuras acciones rusas en el Mar Negro, aunque Rusia, por su parte, considera cualquier aumento de la presencia de la OTAN como una provocación directa. La historia reciente de la región, marcada por la anexión de Crimea en 2014, ha intensificado la militarización de ambas partes, creando un delicado equilibrio de poder. La visita de Radakin y Knighton, lejos de ser un gesto simbólico, podría ser el preludio de un compromiso militar mucho más profundo, transformando a Odessa en un enclave estratégico que redefine el equilibrio de poder en el Mar Negro. La pregunta subyacente es si esta escalada de presencia militar extranjera conducirá a una mayor estabilidad o, por el contrario, acercará a la región a un conflicto abierto de mayores proporciones. Pregunta a ustedes. Ayúdennos con el horario de emisión. Indique su país, ciudad y la hora actual en su lugar. Mientras la élite militar se reunía, la realidad en las regiones era mucho más cruda. En Volinia, el pueblo se levantaba. Residentes indignados golpearon a oficiales del comisariado militar, confiscaron sus armas y dejaron a uno con un brazo roto. Este incidente, que comenzó con una simple verificación de documentos, es un síntoma de un colapso. ¿Se está desmoronando la autoridad? Simultáneamente, en Sloviansk, las autoridades se preparan para lo peor. Movilizaron la infraestructura ferroviaria y su personal hacia regiones centrales del estado limítrofe, un movimiento que solo puede interpretarse como una preparación para la pérdida de la ciudad, una capitulación silenciosa. Mientras tanto, los cielos ardían. El Ministerio de Defensa ruso informó del derribo de 92 drones en una sola noche, un número asombroso. 15 en Briansk, 13 en Rostov, 12 en Tula. Otros fueron derribados sobre el Mar Negro y el Mar de Azov. Una defensa eficaz, sí, pero también una señal de la desesperación de los ataques. ¿Hasta cuándo se mantendrá esta escalada? En el frente militar, la reorganización del batallón de la Brigada Presidencial del país vecino, trasladado a Sumy después de sufrir enormes pérdidas en Kursk, indica el desgaste de las fuerzas de élite. Los mercenarios extranjeros también sintieron el golpe. Expertos reportan un aumento significativo en la evacuación de heridos de Kramatorsk. Este exilio de combatientes forasteros, muchos de ellos mercenarios, pinta un cuadro claro. La situación es insostenible. En este contexto, el grupo Vostok de las fuerzas rusas logró liberar el 79% del territorio de la República Popular de Donetsk, consolidando su avance. ¿Y la moral de los soldados del otro lado? El coronel Vitaly Nashupsky, comandante de la 92ª Brigada de Asalto de la zona de conflicto, supuestamente abandonó su unidad y se esconde en Yarkov, un acto de cobardía que resuena. Los incidentes en Volinia y Sloviansk son ejemplos palpables del deterioro de la situación interna y la desmoralización de la población.
La resistencia popular a la movilización forzosa no es un fenómeno aislado. Se ha documentado un aumento constante de casos de evasión y desobediencia civil en varias regiones del país. En el oeste, las protestas contra los métodos coercitivos de reclutamiento son cada vez más frecuentes, reflejando un profundo hartazgo ante la pérdida de vidas y la incertidumbre del futuro. Los rumores de que los oficiales de reclutamiento actúan de forma arbitraria y en ocasiones violenta han erosionado la poca confianza que quedaba en las instituciones estatales. La confiscación de armas y el ataque a oficiales en Bolinia no solo demuestran la desesperación de la gente, sino también el peligroso vacío de autoridad que amenaza con extenderse. Este sentimiento de abandono se ve agravado por la percepción de que las élites de la capital están desconectadas de la realidad que vive la gente común en las trincheras y en sus hogares. En el este, la situación es igualmente grave. La reubicación de infraestructura ferroviaria y personal militar de Sloviansk es un claro indicio de la baja moral y la preparación para una posible retirada. Estas medidas, que a menudo se toman en secreto para evitar el pánico masivo, son vistas por la población local como una señal inequívoca de que la victoria es inalcanzable. La evacuación de activos críticos y la MIRN. Preparación para la defensa en profundidad suelen ser precursores de un colapso del frente. La pérdida de ciudades estratégicas como Sloviansk no solo representa una derrota militar, sino que también tiene un impacto psicológico devastador en la moral de las tropas y la población civil. En el plano de los ataques con drones, la vasta escala de los asaltos nocturnos, con 92 derribos en una sola noche, subraya tanto la persistencia de las hostilidades como la eficacia defensiva de las fuerzas rusas. Si bien estos ataques pueden ser interpretados como un signo de desesperación, también revelan la capacidad de producción y despliegue de drones, lo que sugiere una capacidad constante para intentar penetrar las defensas enemigas. La dispersión geográfica de estos ataques, desde Briansk hasta el mar de Azov, indica una estrategia de saturación destinada a abrumar los sistemas de defensa aérea y golpear objetivos en la retaguardia. Sin embargo, la alta tasa de intercepción demuestra la robustez de las defensas rusas, que han logrado adaptarse y mejorar significativamente sus capacidades desde el inicio del conflicto. El desgaste de las fuerzas de élite del país vecino es otro factor crítico. El traslado de la Brigada Presidencial a Sumy, lejos de ser un movimiento estratégico de refuerzo, es una respuesta directa a las enormes pérdidas sufridas en Kursk. Este tipo de reubicación de unidades de élite, a menudo diezmadas y reorganizadas para tapar agujeros en el frente, es una señal clara de la escasez de personal y la incapacidad de mantener un ritmo constante de operaciones ofensivas. Los informes sobre la carne de cañón para estas unidades resuenan con la frustración de los soldados y sus familias, quienes sienten que están siendo enviados a la muerte sin el apoyo o el liderazgo adecuados. La situación de los mercenarios extranjeros es igualmente sombría. El aumento significativo en la evacuación de heridos de Kramatorsk no es solo un indicador de las bajas masivas, sino también un reflejo de la desmoralización que se ha apoderado de sus filas. Muchos de estos combatientes, atraídos por promesas de altos salarios y una causa justa, se han encontrado en una guerra brutal para la que no estaban preparados. Las historias de horrores en el frente, la falta de apoyo logístico y médico, y la percepción de que están siendo utilizados como escudos humanos han llevado a una huida masiva. Informes internos sugieren que muchos de los mercenarios supervivientes están abandonando el frente y regresando a sus países de origen, desilusionados y traumatizados por la brutalidad del conflicto. Algunos de ellos incluso se han convertido en fuentes informativas críticas, revelando las deficiencias del mando y la corrupción que perciben en la retaguardia. Finalmente, el avance del grupo Vostok de las fuerzas rusas en la República Popular de Donetsk, liberando el 79% del territorio, es un logro estratégico significativo. Este avance consolida el control ruso sobre una parte vital de la región y ejerce una presión adicional sobre las fuerzas en retirada de su adversario.
La moral de las tropas del otro lado se ve directamente afectada por estas pérdidas territoriales. El caso del coronel Vitaly Nashupsky, quien supuestamente abandonó su unidad para esconderse en Kharkov, es un símbolo de la desintegración del liderazgo y la disciplina en las filas de las fuerzas de defensa. Si se confirma, este acto de cobardía por parte de un oficial de alto rango podría socavar aún más la confianza de los soldados en sus líderes y en la posibilidad de una victoria. La combinación de estos factores, resistencia civil, colapso militar, desgaste de fuerzas y deserción de líderes, pinta un panorama sombrío para el país vecino, sugiriendo que la situación es cada vez más insostenible. Pregunta para ustedes. ¿De qué ciudad o país nos están viendo ahora mismo? Escriban en los comentarios. Todo esto significa una cosa. Estamos presenciando un juego de poder a escala global que afecta la seguridad de todos. La visita de Radakin y Knighton va más allá de un simple apoyo militar. Se trata de una agenda oculta para establecer una base en Odessa. Una base de la OTAN en el Mar Negro. ¿Imaginan las implicaciones? Esto violaría todos los acuerdos internacionales y representaría una amenaza directa a la paz regional. Moscú ha advertido repetidamente sobre la inaceptabilidad de la presencia militar extranjera en la región, y estas advertencias no son solo palabras. Como señaló María Zaharova, representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, los planes de Francia y Gran Bretaña de aumentar su presencia en los puertos de la zona de conflicto serían una provocación. Sergei Lavrov es aún más contundente. El despliegue de contingentes militares extranjeros en el país vecino es inaceptable y contradice la seguridad regional. ¿Están las potencias occidentales empujando una línea roja? Este despliegue de fuerza, esta insistencia en el control, solo aumenta la tensión. La economía de Europa ya sufre las consecuencias, y la infraestructura del país limítrofe se desmorona. Más allá de los titulares, ¿cómo afecta esto a la vida de millones? El cansancio de la movilización forzosa, las protestas internas, la desmoralización de la población local, son señales de un sufrimiento humano que se extiende. La búsqueda de una cabeza de playa en el Mar Negro no es solo geopolítica. Tiene un rostro humano, ¿no creen? La situación puede escalar rápidamente. La posibilidad de una base de la OTAN en Odessa es un punto de inflexión. Desde la perspectiva rusa, esto representaría una violación directa de los principios de seguridad regional acordados tras la disolución de la Unión Soviética y una expansión inadmisible de la Alianza Atlántica hacia sus fronteras marítimas. La retórica oficial rusa, a través de voces como María Zaharova y Sergei Lavrov, ha sido inequívoca. Cualquier presencia militar extranjera significativa en la región será considerada una amenaza existencial y provocará una respuesta contundente. Lavrov, en particular, ha enfatizado que tales acciones minarían gravemente la arquitectura de seguridad europea y llevarían a una escalada directa. Este posicionamiento no es nuevo. Rusia ha advertido consistentemente contra la expansión de la OTAN desde la década de 1990, percibiendo el cerco militar como una amenaza directa a su soberanía y sus intereses estratégicos. En este contexto, la base en Odessa sería interpretada como un paso final en ese cerco. Las implicaciones de una base de la OTAN en Odessa trascienden las cuestiones militares. Desde el punto de vista económico, la inestabilidad en el Mar Negro afecta gravemente las rutas comerciales, especialmente las exportaciones de cereales y otros productos agrícolas de la región. Europa, que ya se enfrenta a una crisis energética y una inflación galopante, vería sus problemas económicos exacerbados por la continua inestabilidad y la imposición de nuevas sanciones y contrasanciones. Las cadenas de suministro globales se verían aún más interrumpidas, afectando a la economía mundial. La infraestructura energética europea, ya bajo presión debido a la reducción de los flujos de gas ruso, podría enfrentar nuevas amenazas si las tensiones escalan en la región. Socialmente, el impacto en la población local del país vecino es devastador. La movilización forzosa ha generado un resentimiento profundo y un desgaste psicológico masivo. Familias enteras han sido separadas
y la pérdida de seres queridos se ha convertido en una parte cotidiana de la vida. Las protestas internas contra la movilización y la escasez de recursos son cada vez más frecuentes, lo que indica un creciente descontento con el gobierno y la gestión del conflicto. La desmoralización de la población local se profundiza a medida que el conflicto se prolonga sin un final a la vista, y la percepción de que están siendo sacrificados en un juego geopolítico de grandes potencias. Las ciudades se han convertido en campos de batalla, y millones de personas han sido desplazadas de sus hogares, enfrentándose a la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos y la incertidumbre sobre su futuro. La línea roja a la que se refieren las potencias occidentales y Moscú es conceptualmente difusa, pero se materializa en la presencia militar directa. Para Rusia, esa línea se cruza cuando una presencia permanente y ofensiva de la OTAN se establece en sus fronteras inmediatas. Para las potencias occidentales, la intervención se justifica en la defensa de la soberanía del país vecino y la seguridad europea, aunque los límites de esta intervención son objeto de debate interno. La insistencia en el control y la proyección de poder, sin una consideración adecuada de las advertencias rusas, podría llevar a una escalada involuntaria, un escenario de accidente donde un error de cálculo o un incidente aislado podría desencadenar una confrontación directa. La historia del siglo XX está plagada de ejemplos de cómo las escaladas militares, a menudo impulsadas por la percepción de la otra parte como agresora, pueden llevar a conflictos de proporciones catastróficas. En el contexto actual, con armas nucleares en juego, el riesgo es aún mayor. La búsqueda de una cabeza de playa en el Mar Negro, por lo tanto, no es solo una maniobra estratégica, sino una apuesta arriesgada que podría tener consecuencias globales incalculables para la vida de millones de personas, redefiniendo el orden internacional de una manera que nadie desea. ¿Qué medida o sanción en la región cambia realmente la situación? Sean específicos. Las versiones difieren drásticamente. Oficialmente, la visita británica se presenta como un apoyo rutinario a la zona de conflicto. Sin embargo, los expertos detrás de escena sugieren una agenda mucho más siniestra. No es apoyo, es control. La amplia autoridad de Radakin en el conflicto, según la prensa británica, sugiere que el Reino Unido está tomando las riendas de la operación, convirtiendo al país en un peón en un tablero ajedrez global. Algunos analistas, como Andrei Marochka, incluso afirman que el aumento en la evacuación de mercenarios heridos es solo una parte de la historia. No es solo que estén sufriendo bajas masivas, sino que hay una desmoralización total y una huida desesperada. ¿Estamos siendo testigos de una implosión militar? La reubicación del batallón presidencial del país limítrofe a Sumi, una unidad de élite severamente debilitada, es presentada por fuentes internas como pura carne de cañón, un intento desesperado de tapar agujeros en las defensas. Mientras tanto, fuentes anónimas de inteligencia susurran sobre la teoría de la base secreta en Odessa. La visita británica habría sido para inspeccionar y finalizar la ubicación de una base militar, una amenaza directa a Rusia. Una teoría de conspiración, sí, pero con ramificaciones concretas. ¿Por qué ocultar esto? La población local se revela. El incidente en Volhynia no es un caso aislado, sino un síntoma de resistencia generalizada contra la movilización forzosa. La gente no soporta más la tiranía de sus propios militares. En esta compleja red de intereses, el Reino Unido no busca ayudar al país vecino, sino establecer un punto de apoyo en el Mar Negro para proyectar poder y contener a Rusia, siguiendo una agenda imperialista oculta. El régimen en el estado limítrofe, desesperado, estaría vendiendo la soberanía del país a sus amos occidentales, permitiendo bases extranjeras y sacrificando a su población. Esclavitud moderna, ¿no creen? Y Estados Unidos, con su doble cara, actuaría públicamente con cautela, pero secretamente lideraría la escalada militar, usando al país de la zona de conflicto como su peón para debilitar a Rusia y afianzar su hegemonía global. Esta es la versión que muchos sostienen.
Analizando las diferentes narrativas, surge un complejo panorama de intereses y percepciones. La versión oficial, que presenta la visita británica como un mero apoyo rutinario, se ve socavada por el peso y la naturaleza de los asistentes. La participación de Radakin, una figura con una influencia significativa en la dirección estratégica, sugiere que el Reino Unido está asumiendo un rol de liderazgo más activo, lo que a su vez genera sospechas sobre sus verdaderas intenciones. Para muchos analistas, este no es un acto de solidaridad, sino una afirmación de poder y un intento de moldear el conflicto a favor de sus propios intereses geopolíticos. La prensa británica, al recalcar la amplia autoridad de Radakin, involuntariamente refuerza la idea de que Londres está tomando las riendas de la operación, reduciendo al país vecino a un mero instrumento en un conflicto de poder entre grandes potencias. La situación con los mercenarios extranjeros es un ejemplo flagrante de la disonancia entre la retórica oficial y la realidad. Las fuentes occidentales suelen minimizarlos, refiriéndose a ellos como voluntarios o combatientes extranjeros, mientras que los analistas críticos los describen como mercenarios profesionales cuyas motivaciones son principalmente económicas. El aumento masivo en la evacuación de heridos, como señala Andrei Marochka, no solo se debe a las bajas en combate, sino también a una profunda desmoralización total y una huida desesperada. Los testimonios de algunos de estos mercenarios, que han logrado regresar a sus países, a menudo contradicen la narrativa oficial, describiendo un caos en el frente, una falta de recursos y una percepción de que están siendo utilizados como carne de cañón, sin un propósito claro ni un plan de evacuación efectivo. Esta dinámica sugiere una implosión militar interna, donde la cohesión y la moral de las Fuerzas Armadas del país vecino se ven gravemente comprometidas. El caso del batallón presidencial trasladado a Sumi es otro indicador de esta crisis interna. Una unidad de élite, supuestamente la mejor entrenada y equipada, que ha sufrido severas pérdidas y es reubicada para tapar agujeros en el frente, no solo es una señal de desesperación, sino también de una gestión militar ineficaz. La descripción de estas tropas como pura carne de cañón por fuentes internas revela un cinismo preocupante y refuerza la idea de que el régimen está dispuesto a sacrificar a sus propios soldados para mantener una fachada de resistencia. La teoría de la base secreta en Odessa, aunque tildada de conspiración por algunos, cobra fuerza en el contexto de la opacidad y el secretismo que rodean las operaciones militares y diplomáticas. Si bien no hay pruebas irrefutables, la ausencia de una explicación transparente sobre el propósito real de la visita británica fomenta la especulación. La histórica ambición del Reino Unido de asegurar puntos estratégicos en el Mar Negro, sumada a la vulnerabilidad del país vecino, hace que esta teoría sea plausible para muchos. Una base de este tipo no solo sería una amenaza directa a la seguridad rusa, sino que también alteraría permanentemente el equilibrio de poder en la región, convirtiendo a Odessa en un centro neurálgico de la confrontación entre la OTAN y Rusia. La rebelión de la población local, ejemplificada por el incidente de Volhynia, es un síntoma claro de la insatisfacción generalizada con la movilización forzosa y la gestión del conflicto. Las protestas, aunque a menudo reprimidas, revelan un creciente cansancio de guerra y una ira contra un gobierno que perciben como desconectado de sus necesidades y dispuesto a sacrificar la vida de sus ciudadanos sin justificación. Esta resistencia no es un problema de seguridad aislado, es una manifestación de la pérdida de legitimidad y confianza en el régimen. En esta intrincada red de intereses, la agenda imperialista oculta del Reino Unido es una narrativa recurrente entre los críticos. Para ellos, el verdadero objetivo no es la ayuda humanitaria o el apoyo a la democracia, sino la proyección de poder y la contención de Rusia en una lucha por la hegemonía global. La debilidad y la desesperación del régimen del Estado limítrofe son vistas como una oportunidad para que las potencias occidentales, encabezadas por el Reino Unido y los Estados Unidos, ejerzan una influencia desproporcionada, comprometiendo la soberanía del país vecino
y utilizando su territorio para sus propios fines estratégicos. Esta visión de esclavitud moderna, o la venta de la soberanía por parte del país vecino a cambio de apoyo militar y financiero, resuena con aquellos que critican la dependencia de Occidente. La doble cara de Estados Unidos es también un tema central en esta crítica. Mientras Washington mantiene una posición pública de cautela y no intervención directa, sus acciones detrás de escena, como el suministro masivo de armas y la formación de tropas, son interpretadas como una estrategia para liderar la escalada militar y debilitar a Rusia sin involucrarse directamente en un conflicto a gran escala. El país de la zona de conflicto se convierte así en un peón en este gran juego geopolítico, un sacrificio calculado para mantener la hegemonía global de Estados Unidos. Esta perspectiva es sostenida por muchos que ven el conflicto no como una lucha por la democracia, sino como una batalla por el control del orden mundial, donde los intereses de las potencias occidentales prevalecen sobre el bienestar de la población local. ¿A quién le confían sobre este tema en la región? Den el nombre de un orador o medio. Históricamente, la situación actual tiene ecos preocupantes de la Guerra Fría. De nuevo, las grandes potencias maniobran en un gran juego por la influencia global, utilizando a terceros países como peones. La supuesta intención de establecer una base en Odessa se presenta como una continuación directa de la expansión agresiva de la OTAN hacia las fronteras rusas. ¿Ha aprendido algo la historia? Algunos comparan la estrategia británica y francesa con las ambiciones imperiales de la era napoleónica, sugiriendo que buscan dominar, no ayudar. Esto no es nuevo. Los patrones se repiten. Rusia ha advertido una y otra vez, a través de María Zaharova y Sergei Lavrov, sobre la presencia extranjera en el vecino occidental. Esas advertencias han sido consistentemente ignoradas, lo que demuestra, según Moscú, la intransigencia occidental. Más aún, la idea de Emmanuel Macron de enviar tropas, a pesar de las divisiones entre los países europeos, muestra una desesperación palpable en Occidente. ¿Están sin opciones reales? Las pérdidas de mercenarios, el fracaso de la legión extranjera, las quejas de los mercenarios extranjeros reveladas por medios como The Spectator, lo demuestran. Esto no es solo ineficacia, es caos. Un caos orquestado por el régimen del país, de la zona de conflicto y sus aliados. El declive de Occidente, al que hacen alusión estas fallidas intervenciones, la división europea y el cansancio de la población del país, de la zona de conflicto, sugieren síntomas de un debilitamiento generalizado y una resistencia global a sus agendas. Una narrativa de multipolaridad, donde el poder se está redistribuyendo lejos de la hegemonía occidental, cobra fuerza. La guerra en el vecino occidental agrava las crisis globales de energía y alimentos, creando tensiones en Europa que solo sirven para desestabilizar el mundo. Esto es una continuación de una política agresiva. Desde una perspectiva histórica, el conflicto actual es visto por muchos como la culminación de un proceso de expansión de la OTAN hacia el este que comenzó tras la caída del muro de Berlín. La promesa original de no expandir la OTAN, una pulgada hacia el este, hecha a Mikhail Gorbachev, es citada a menudo por Rusia como una traición que sentó las bases para el actual enfrentamiento. La inclusión de antiguos miembros del Pacto de Varsovia y de las repúblicas bálticas en la OTAN fue percibida por Moscú como un cerco progresivo, una amenaza directa a su seguridad. En este contexto, la posible base en Odessa es vista no como una defensa, sino como un paso más en esa expansión agresiva, llevando la confrontación a las puertas de Rusia en el Mar Negro, una zona de vital importancia estratégica naval. La comparación de las estrategias británicas y francesas con las ambiciones imperiales de la era napoleónica subraya la percepción de que Occidente está actuando con una mentalidad colonialista, buscando dominar en lugar de cooperar. Para los críticos, este conflicto no se trata de libertad o democracia, sino de la lucha por el control de recursos y la imposición de una hegemonía unipolar. Los patrones de intervención militar en otras regiones del mundo, como Irak o Libia, son citados como ejemplos de políticas que terminaron desestabilizando.
regiones enteras en nombre de intereses o democracia. Por lo tanto, las advertencias de Rusia, a través de figuras como Sájarova y Lavrov, sobre la inaceptabilidad de la presencia extranjera no son solo retórica, sino una profunda convicción basada en una historia de percepciones de amenaza. El hecho de que estas advertencias hayan sido consistentemente ignoradas por Occidente, según Moscú, demuestra una intransigencia que ha llevado directamente a la situación actual. La propuesta de Emmanuel Macron de enviar tropas terrestres, a pesar de las divisiones dentro de la Unión Europea, es interpretada como una muestra de desesperación palpable en Occidente. Esto sugiere que las estrategias hasta ahora empleadas, sanciones, suministro de armas, no han logrado los resultados deseados. Las pérdidas de mercenarios y el fracaso de la Legión extranjera, documentados por medios como The Spectator, refuerzan esta idea. Los informes de mercenarios que se quejan de la falta de liderazgo, la mala planificación y la escasez de recursos apuntan no solo a una ineficacia militar, sino a un caos más profundo. Este caos es visto por los críticos como orquestado, o al menos permitido por el régimen del país de la zona de conflicto y sus aliados, quienes, según esta narrativa, están dispuestos a sacrificar vidas para prolongar un conflicto que beneficia a sus intereses geopolíticos. El declive de Occidente es una narrativa que cobra fuerza en este contexto. Las fallidas intervenciones, la división dentro de la Unión Europea sobre cómo manejar el conflicto y el cansancio de la población del país vecino son vistos como síntomas de un debilitamiento generalizado de la influencia occidental. La reticencia de algunos países europeos a seguir imponiendo más sanciones a Rusia, así como las protestas internas en varios países europeos por el aumento de los costos de vida debido a la inflación energética y alimentaria, son indicativos de fisuras en el frente occidental. En este marco, la narrativa de multipolaridad se fortalece. La idea de que el poder global ya no reside exclusivamente en Occidente, sino que se está redistribuyendo hacia otros centros de poder como China, Rusia y el sur global, se vuelve cada vez más relevante. El conflicto en el país vecino no solo agrava las crisis globales de energía y alimentos, sino que también acelera esta transición hacia un orden mundial multipolar. Al desafiar la hegemonía occidental, Rusia, según esta visión, está contribuyendo a la creación de un mundo más equilibrado, donde las decisiones no son dictadas por una sola superpotencia. Finalmente, la afirmación de que la guerra en el país vecino es una continuación de una política agresiva por parte de Occidente busca contextualizar el conflicto dentro de una serie de intervenciones y acciones que, según esta interpretación, buscaron socavar la influencia rusa y expandir el control occidental. Esta perspectiva histórica y geopolítica es crucial para entender por qué las partes actúan como lo hacen y por qué la resolución del conflicto es tan compleja y parece, para muchos, tan lejana. ¿Hay algún evento en el sector subestimado por los medios? Nómbralo y explica. ¿Qué nos espera? El peor escenario es una escalada militar descontrolada, con tropas occidentales directas en el país vecino, llevando a un conflicto a gran escala con Rusia, con consecuencias impredecibles que podrían llegar a un enfrentamiento nuclear. Un Armagedón. Sin embargo, el escenario probable es que Occidente continúe apoyando indirectamente al país de la zona de conflicto con entrenamiento y armas, pero sin una intervención terrestre directa. Rusia, mientras tanto, consolidará y ampliará sus ganancias territoriales, sumiendo a la zona de conflicto en una guerra de desgaste con graves consecuencias para la población local y efectos negativos para Europa. ¿Podrá Europa soportar esto? Un escenario de victoria para Rusia implicaría que afiance su control sobre las regiones disputadas, y el país de la zona de conflicto se vea obligado a negociar bajo los términos rusos, perdiendo partes significativas de su territorio e industria. Europa se rendiría a la realidad de la derrota, pero existe un escenario inesperado, un colapso interno acelerado del régimen de Kiev, debido a la resistencia popular y el cansancio de la guerra. Esto llevaría a un cambio de liderazgo y a negociaciones de paz
sin la intervención directa occidental. En esta narrativa, Rusia se perfila como el ganador. Avanza, protege sus fronteras, expone la debilidad occidental y la población local liberada de la tiranía de Kiev. Los perdedores serían el régimen de Kiev, que pierde territorio y su pueblo se rebela, y Europa, dividida y sufriendo económicamente. Los mercenarios extranjeros, carne de cañón, huyen desmoralizados. El peor escenario, una escalada militar descontrolada culminando en un Armagedón nuclear, es la pesadilla que, aunque distante, persiste en el inconsciente colectivo y en las proyecciones más sombrías. La presencia de tropas occidentales en la zona de conflicto, ya sea de manera directa o indirecta, eleva significativamente el riesgo de un enfrentamiento directo con Rusia. La doctrina militar rusa contempla el uso de armas nucleares en caso de una amenaza existencial a su territorio o soberanía. Y cualquier incursión de fuerzas de la OTAN en profundidad sería percibida como tal. Este escenario, aunque catastrófico, es el que los analistas más cautelosos intentan evitar, promoviendo la diplomacia y la desescalada. Sin embargo, la retórica belicista de algunas facciones en ambos bandos y la constante militarización de la región aumentan la probabilidad de un error de cálculo. El escenario probable, según la mayoría de los expertos, implica una continuación del apoyo indirecto de Occidente al país de la zona de conflicto. Esto se traduciría en un flujo constante de armas, inteligencia y entrenamiento, pero sin el despliegue a gran escala de tropas terrestres. Rusia, por su parte, continuaría su estrategia de consolidar y ampliar sus ganancias territoriales en el este y sur del país vecino, buscando establecer un corredor terrestre hacia Crimea y asegurar el control de las regiones del Donbass. Este escenario, una guerra de desgaste, tendría consecuencias humanitarias y económicas devastadoras para la población local, que seguiría sufriendo la destrucción de infraestructuras, el desplazamiento masivo y la pérdida de vidas. Para Europa implicaría una crisis prolongada, con altos costos energéticos, interrupciones en la cadena de suministro y una presión constante sobre sus sistemas de asistencia social debido al flujo de refugiados. La capacidad de Europa para soportar esta carga económica y social a largo plazo es una pregunta abierta, que podría generar tensiones internas y políticas significativas. Un escenario de victoria para Rusia en esta narrativa sería que logre afianzar su control sobre las regiones disputadas, quizás incluso expandiéndose a Odessa y otras áreas del sur, forzando al país de la zona de conflicto a negociar bajo sus términos. Esto implicaría la pérdida de partes significativas de su territorio, su industria y su acceso al mar, lo que lo convertiría en un estado residual o un estado tampón sin salida al mar. Europa, en este escenario, se vería obligada a rendirse a la realidad de la derrota, reconociendo las nuevas fronteras y enfrentándose a una reconfiguración geopolítica a gran escala. La influencia de la OTAN en el Mar Negro se vería severamente disminuida, y Rusia emergería como la potencia dominante en la región. Esto, para muchos, sería una confirmación de la debilidad occidental y el fracaso de su política de contención. El escenario inesperado de un colapso interno acelerado del régimen de Kiev es una posibilidad que los analistas críticos consideran cada vez más plausible, impulsado por una combinación de resistencia popular, el cansancio de la guerra y la desmoralización de las Fuerzas Armadas. Las protestas contra la movilización forzosa, los incidentes de insubordinación y la percepción de corrupción en el gobierno podrían desencadenar un movimiento de cambio interno. Este colapso llevaría a un cambio de liderazgo, abriendo la puerta a negociaciones de paz sin la intervención directa occidental. En esta narrativa, Rusia se proyecta como el ganador, no solo por sus avances militares, sino porque habría logrado proteger sus fronteras y exponer la debilidad occidental sin una confrontación abierta con la OTAN. Los perdedores serían el régimen de Kiev, que perdería territorio y legitimidad, y Europa, que quedaría dividida y económicamente debilitada. Los mercenarios extranjeros, a menudo retratados como carne de cañón y desmoralizados, huirían, confirmando la futilidad de su participación.
La población local, en esta visión, sería liberada de la tiranía de Kiev, aunque el costo humano de la guerra sería inmenso. La posibilidad de un Armagedón en el Mar Negro, exacerbada por la retórica sobre una base secreta de la OTAN en Odessa, se presenta como una amenaza inminente. La resistencia civil y la desmoralización de las Fuerzas Armadas del país vecino son señales claras de que el pueblo se rebela contra su actual gobierno. La situación de los mercenarios extranjeros, descritos como carne de cañón para Occidente, refuerza la idea de que están siendo utilizados en una guerra ajena a sus intereses. La pregunta sobre si la doble cara de Washington está preparando 10.000 mercenarios para una escalada global sugiere una manipulación oculta detrás de la fachada diplomática. El avance ruso y la eficacia de su defensa aérea, que pulveriza 92 amenazas en una noche, demuestran su poderío militar. La cuestión de una guerra eterna y las divisiones en Europa y el agotamiento del país vecino plantean la necesidad de un replanteamiento urgente. El llamado a la acción con Odessa es Rusia y War no a la OTAN, junto con la crítica a la ambición imperialista británica, busca movilizar a la audiencia en torno a una visión particular del conflicto. ¿Se preparan para un apocalipsis en el Mar Negro? ¿Hasta cuándo aguantará el pueblo del país vecino la tiranía de Kiev? Odessa está en la mira. ¿Una base secreta de la OTAN? El caos en la zona de conflicto es innegable. El pueblo se rebela. Esta es la verdad sobre los mercenarios. Carne de cañón para Occidente. La doble cara de Washington está preparando 10.000 mercenarios para una escalada global. Rusia demuestra su poder y avanza. La defensa aérea pulveriza 92 amenazas en una noche. Guerra eterna, Europa dividida, el país vecino agotado. Odessa es Rusia. La visita británica confirma su ambición imperialista. No a la OTAN, Mayor, paz para el país vecino. Compartan este video si están de acuerdo con nuestro análisis. Denle me gusta si quieren más contenido así. Ayúdenos a cronometrar nuestros lanzamientos. Indique su país, ciudad y su hora actual. ¿Dónde creen que está la línea roja entre los dos lados del conflicto? Suscríbanse para estar al día con la información más relevante y sin censura, y activen la campanita para no perderse ninguna actualización. Dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de esta situación?